Lo importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos del mercado de valores es inicialmente enfocarnos en los dos principales actores que interactúan en este mercado. Por un lado tenemos las empresas, tenemos las... Gracias, sí que está un poquito pequeño. Tenemos las empresas o los emisores que por un lado requieren financiamiento para desarrollar su actividad económica y para lo cual requieren invitar a los inversionistas al mercado a adquirir estos instrumentos. El que una empresa se lance al mercado, por ejemplo, para financiar su actividad productiva, para reestructurar sus pasivos, para lograr capital de trabajo, requiere de alguna manera colocar diversos instrumentos al mercado, ya sea acciones, bonos o instrumentos de corto plazo, y ofrecerles a los inversionistas un retorno atractivo para adquirir esos instrumentos, o otorgarles un derecho, ya sea en la capacidad de participar en las decisiones de la compañía, en participar en los dividendos cuando uno emite acciones, o en todo caso ofrecerles el pago de un dinero a una fecha determinada y el pago de un interés en un periodo determinado. Para esto, sin duda, las empresas tienen que emitir estos instrumentos y hacerlos atractivos a los inversionistas. Para ello, precisamente, para que este mercado se dé y se pueda contactar las empresas deficitarias de recursos y aquellos inversionistas superavitarios de recursos que requieren colocar su dinero en alguna atractiva alternativa de inversión, precisamente es que se desarrolla todo este mercado y se regula y se genera una serie de reglas de juego de tal forma que tanto emisores como inversionistas tengan la confianza suficiente precisamente para adquirir estos instrumentos. Sin duda, cuando hablamos de un mercado público, no cuando hablamos de un mercado privado, en donde yo puedo ser una empresa y quiero invitar solamente a mi familia, a mis amigos, a financiar la actividad, a adquirir estos instrumentos, ser accionistas de mi compañía, no se requiere la tutela del Estado, al no haber un interés público que cautelar. Pero cuando el emisor, en lugar de colocarla solamente a un grupo pequeño de inversionistas, quiere abrir esta oferta a todo el mercado, a todo el público en general, utilizando medios masivos de difusión, a través de la prensa, a través de la invitación a todos los agentes económicos a adquirir esos instrumentos, es que existe un interés público que cautelar en la medida que sin duda un emisor o una empresa se encuentra en mejores condiciones desde el punto de vista de manejo de información versus el inversionista que no tiene la capacidad o no es la que genera esta información. La importancia, por ejemplo, de que un inversionista cuando adquiere unos instrumentos conozca los estados financieros de una compañía, conozca de hechos económicos que de alguna manera pueden influenciar sobre la volatilidad o el comportamiento futuro de una acción o sobre la capacidad que tiene una empresa para cumplir los compromisos que asume en el mercado. Para ello requiere información y requiere no solamente que la información esté en la oportunidad de vida, sino que esta información también sea publicada con la veracidad y con la cantidad suficiente y a través de los medios masivos de difusión necesarios a efectos de que puedan tomar sus decisiones en las mejores condiciones. Sin duda, en un mercado público en donde tenemos un emisor que es el que genera la información y tenemos un inversionista al cual requiere la información para tomar sus decisiones, existe una suerte de asimetría en el contexto en que el emisor va a ser naturalmente proclive a dar la menor información posible, de tal forma de que el inversionista adquiera o pague por los instrumentos el menor precio posible, y por otro lado el inversionista va a requerir de la mayor cantidad de información precisamente para poder estar en la misma capacidad que el emisor para poder tomar sus decisiones adecuadamente. A diferencia del sistema bancario, en donde existe un tercero, un banco, que es el que evalúa el crédito, aquel inversionista lo hace directamente, por tanto el valor el valor de la información es altísimo y por tanto precisamente la legislación, que es la Ley de Mercado de Valores, que regula este mercado, como la presencia de la Superintendencia de Mercado de Valores, persiguen precisamente cautelar que este circuito y esta información fluya eficientemente, de tal forma que los inversionistas tomen sus decisiones informados y con el menor riesgo posible. En este contexto también es importante siempre delimitar que el supervisor o el Estado no limita a que el inversionista adquiera una inversión o adquiera uno de estos instrumentos. Finalmente, si son riesgosos o no va a depender de la capacidad o la oportunidad. Por ejemplo, cuando una empresa emite un bono, finalmente puede ser que o una acción, puede ser que las perspectivas de ingresos futuros no sea tan fácil de determinar
pero finalmente el inversionista tiene que estar en la capacidad de evaluar con la información que el emisor ponga a su disposición si esta inversión de alguna manera puede tener un flujo predecible hacia el futuro. Finalmente, el Estado no limita que un emisor coloque un instrumento en el mercado si es que tiene mayor o menor capacidad de pago. Finalmente, el inversionista tiene que evaluar que el emisor tenga o no esa capacidad de pago y finalmente asumirá el riesgo y por ese riesgo pedirá un interés mayor o un retorno mayor al emisor. Por tanto, el rol del supervisor y el rol de la ley de mercado de valores preside precisamente que el inversionista cuente con la información suficiente y le exige al emisor revelar una serie de información con periodicidad, con calidad y oportunidad suficiente, precisamente para que este mercado pueda fluir eficientemente. ¿Puedes retroceder la anterior? La anterior también. Solamente para repasar algunos conceptos que son importantes muy rápidamente. La ley de mercado de valores regula todo lo que es la oferta pública, ya sea en el mercado primario como en el mercado secundario. Esto es, en el mercado primario, lo que les comentaba, cuando las empresas colocan por primera vez esos instrumentos al mercado, y en el mercado secundario, cuando estos valores son trasladados por segunda, tercera o cuarta vez a través del mercado a los inversionistas, que lo que hacen fundamentalmente es buscarle una liquidez o una venta posterior a esos instrumentos. Pero el mercado donde se da precisamente el financiamiento puro, la capacidad de generar y trasladar los recursos de la economía al financiamiento empresarial, se da en el segmento primario. En este sentido, la oferta pública y lo importante que limita la ley es precisamente el concepto de que es una invitación adecuadamente difundida a personas naturales o personas jurídicas a través de medios masivos para la colocación de estos valores mobiliarios en el mercado. Por tanto, el concepto de masivo, el concepto de medio de difusión, la invitación abierta, difundida en general al mercado, es precisamente lo que se encuentra regulado en la ley de mercado y es la razón de ser del supervisor, en este caso de la Superintendencia de Mercado de Valores. Un concepto importante también vinculado a que esta oferta es de valores mobiliarios, y el valor mobiliario por su naturaleza es aquel precisamente que se coloca a través de una oferta pública, a través de esta invitación masiva, y en donde el emisor no puede generar ninguna limitación a la transmisibilidad o a la transferencia de esos instrumentos. Por tanto, es importante que el inversionista, cuando adquiere estos mecanismos, sepa que el emisor no le pone ninguna limitación o restricción a poder ser transferidos posteriormente a los inversionistas en el mercado. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? ¿Qué se ofrece en este mercado? La empresa, una de las ventajas, como vamos a ver, que tiene el mercado de valores, es que le da al empresario una diversidad de instrumentos que puede colocar. Y esto va a depender básicamente de los requerimientos o del flujo o la generación de efectivo que le va a generar la inversión y para lo cual requiere financiamiento. Es importante, uno a veces piensa, acá yo necesito, por ejemplo, ampliar plantas. Por ejemplo, yo soy una empresa minera en la cual quiero ampliar mi capacidad de explotación y por tanto necesito hacer una inversión importante. En la práctica podría emitir acciones y colocar en el mercado y atraer a inversionistas que quieran apostar por mi proyecto y por tanto adquirir esas acciones en el mercado. Indudablemente, en una inversión en donde el flujo podría ser o no podría darse en una periodicidad determinada o cuya maduración sea de largo plazo, yo no voy a salir a emitir deuda o obligaciones a plazos menor de un año, porque sin duda el calce entre el flujo que genera mi inversión y la naturaleza del instrumento no va a poder ser calzada. Por tanto, el mercado en general, por ejemplo, la decisión de emitir acciones podría partir por eso, precisamente frente a la expectativa futura de inversión o retorno de la inversión en el mediano plazo. Pero sin embargo, si yo tengo pasivos o una estructura de deuda de corto plazo, por ejemplo, y quiero alargar el plazo de cumplimiento de esa obligación, y por tanto quiero trasladar mi pago futuro a un mediano plazo, porque simplemente no tengo capacidad ahorita en el corto plazo de generar un retorno importante, podría optar por emitir bonos, por ejemplo, en el mercado. Instrumentos que por su naturaleza son obligaciones representadas en valores mobiliarios que me da la posibilidad de pagar el principal en una fecha futura a un plazo mayor de un año y pagar intereses trimestrales durante la vigencia del instrumento. También podría, como mencionamos, emitir obligaciones a plazos menor de un año, a través de la cual también a la fecha de un vencimiento, que puede ser 360 días o cualquier plazo menor a un año,
en el cual me comprometo a pagar un principal y a pagar intereses periódicos durante ese periodo de tiempo. Sin duda, cuando yo emito instrumentos de corto plazo, lo que estoy intentando financiar es un flujo de caja, una actividad de muy corto plazo, de repente capital de trabajo para una compañía. Por tanto, el instrumento que yo opte en el mercado de valores va a estar directamente relacionado a la generación o al flujo de dinero que me genere o el requerimiento que yo necesito, el capital precisamente para materializarlo en una inversión. Sucede también, y de repente es un tema que requeriría de hecho otra presentación, pero en el mercado de valores también te ofrece, por ejemplo, la capacidad de una empresa que tenga activos dentro de su balance, a los cuales quiere, o son los mejores activos de la compañía. Una empresa tiene dos opciones, por ejemplo, podría emitir directamente bonos en el mercado, asumiendo o amarrando el riesgo de esa emisión a toda la compañía, o también en la práctica yo podría tener los mejores activos de esa compañía y decidir obtener una mejor clasificación, una mejor percepción del mercado de la empresa. Entonces lo que puedo hacer es trasladar, por ejemplo, parte de esos activos, mis mejores activos de la compañía, a un patrimonio fideicomitado y a través de un proceso de titulización de activos, emitir obligaciones contra ese patrimonio, y lo que finalmente las obligaciones que el inversionista quiera van a asociar el riesgo ya no a la empresa, sino a los activos que han sido transferidos a este patrimonio fideicomitado. La ventaja es que una empresa podría obtener una mejor clasificación de riesgo en el mercado y eso directamente asociado a un costo de financiamiento menor. Otra alternativa que da el mercado de valores, por tanto tenemos acciones, tenemos bonos, tenemos instrumentos de corto plazo, tenemos procesos de titulización de activos y algunos esquemas más complejos que han dado importante avance en otros mercados a nivel internacional, como son los fondos de inversión, por ejemplo, también. Lo que vemos es que el mercado ofrece alternativas tanto al emisor como sin duda también al inversionista que está dispuesto a adquirir estos instrumentos dependiendo del perfil de riesgo y dependiendo de la necesidad del retorno a la inversión que tenga. El emisor, para poder ofrecer estos instrumentos de diferente naturaleza, como hemos percibido, como pueden ser las acciones, los bonos o los instrumentos de corto plazo, van a generar al emisor la necesidad de ofrecerle o la búsqueda del emisor de precisamente hacer atractiva a la empresa para poder el inversionista adquirir estos instrumentos. El primer grupo de instrumentos que hablamos, las acciones, básicamente son conocidos como instrumentos de participación en la medida que no solamente le otorga la capacidad a un emisor, un inversionista que adquiere una acción, el tener una parte alícuota del capital social de la empresa, sino también le da muchas veces el derecho a ser parte de la gestión de la compañía a través del ejercicio de un derecho a voto, así como también participar en los dividendos de la empresa. Elementos importantes que un inversionista que adquiere estos instrumentos debe conocer precisamente para calcular el riesgo y el retorno a la inversión que está haciendo y a los recursos que le está cediendo a la compañía precisamente para su actividad productiva. Instrumentos de deuda, que es el otro grupo importante si queremos clasificar a estos instrumentos, básicamente son precisamente los instrumentos de corto plazo que les mencionaba, que son obligaciones a plazo menor de un año de acuerdo a la Ley General de Sociedades, y el caso de bonos corporativos, que son instrumentos obligaciones a plazo mayor de un año. Las características son similares como cualquier crédito que el sistema o obligación que una empresa adquiere versus el mercado. Existen algunos otros instrumentos muy vinculados también a instrumentos de deuda, pero cuya naturaleza depende ya de la naturaleza del emisor del instrumento, como son los bonos de arrendamiento financiero o bonos subordinados emitidos por la banca comercial. Un punto también importante de hacer la distinción acá, el mercado de valores no existe limitación para el tipo y el sector económico donde la empresa desarrolle su actividad productiva. Tenemos emisores en el mercado de bonos e instrumentos de corto plazo pertenecientes a diversos sectores económicos, tanto industria, mineras, servicios, como también algunas empresas financieras e inclusive vinculadas a las microfinanzas. Y el último gran subgrupo de instrumentos que se pueden emitir en el mercado son aquellos vinculados a productos
que generan ya sean los derivados, ya sean futuros opciones negociadas en mecanismos centralizados de negociación, básicamente en lo que sería la bolsa. Pero es un segmento del mercado regulado que no se ha desarrollado en nuestro país por diversos motivos, pero que en todo caso no existen en la actualidad un desarrollo profundo de este segmento. Entonces, cuando básicamente hablamos del mercado de valores, nos estamos concentrando en instrumentos de participación como las acciones e instrumentos u obligaciones como son la deuda, ya sea bonos o instrumentos de corto plazo. ¿Puedes pasar, por favor? Si queremos dar un vistazo rápido a lo que es el mercado y a lo que nos vamos a concentrar, lo que nos estamos concentrando en esta charla, es precisamente en el primer segmento del mercado de valores, lo que es el mercado primario, y donde finalmente se da el link o el contacto directo entre los emisores y las empresas y los inversionistas. La adquisición por primera vez precisamente de estos instrumentos financieros, la transferencia del valor y la transferencia del dinero a la empresa precisamente para realizar sus actividades productivas. No nos estamos centrando en el segundo gran segmento del mercado, que es el mercado secundario, en donde finalmente el inversionista, al haber adquirido esos instrumentos en el mercado primario, lo único que le permite es poder transferirlo y darle liquidez a esos instrumentos, vendiéndolos nuevamente a otro inversionista. Pero en ningún caso este dinero va nuevamente a la empresa. La primera vez de transferencia y de financiamiento real que se da en el mercado de valores se da en lo que conocemos como mercado primario. Y en este segmento es donde precisamente participan una serie de actores, adicionalmente del emisor y del inversionista, como son los agentes clasificadores de riesgo, los estructuradores, los colocadores y en general una serie de instituciones que permiten precisamente al emisor o a la empresa colocar con éxito estos instrumentos en el mercado. Como vamos a ver, la capacidad que tenga la empresa y el éxito que tenga requiere de cumplir una serie de requisitos propios del mercado, como también propios o vinculados a la exigencia de la regulación de la ley de mercado como regulación de la Superintendencia del Mercado de Valores. Por tanto, muchas empresas requieren precisamente de estos actores para que le ayuden a elaborar y preparar toda la información que requieren, precisamente para hacerlas competitivas en el mercado y para que el inversionista también cuente con la información suficiente, veraz y oportuna para tomar sus decisiones de inversión. ¿Puedes transferir la siguiente transparencia? ¿Cuáles son las ventajas o las bondades que tiene para el mercado, que este mercado precisamente se desarrolle y se consolide como una real fuente o alternativa de financiamiento empresarial? Básicamente el mercado de capitales es una parte integral del sistema financiero y esto es importante siempre repetirlo. Muchas veces consideramos que el mercado de valores el mercado de valores y el sistema bancario compiten en la medida de que existen la necesidad de que el dinero se intermedie más por un mercado que por otro. Sin embargo, en la práctica ambos mercados deben ser complementarios y este es el éxito que han tenido para consolidar los mercados de capitales en otros países. La capacidad que tiene precisamente el mercado de capitales para ofrecer mecanismos o alternativas de financiamiento que el sistema bancario no puede ofrecer. La cantidad de montos que se intermedian a través de este mercado y el nivel de riesgo que a veces se tiene que asumir no puede ser manejado o concentrado muchas veces por una única institución bancaria. Por tanto, la lógica de este mercado precisamente permite, por ejemplo, para grandes colocaciones o grandes emisiones, que se vuelva un complemento del sistema bancario porque el sistema bancario no lo puede absorber o no puede atender a estas necesidades de financiamiento. Y esto inclusive en países donde nuestros mercados de capitales no están tan desarrollados como el nuestro, se ve muchas veces cuando algún emisor grande inclusive no coloca sus instrumentos acá, sino tiene que salir al exterior a emitir y colocar sus instrumentos afuera, buscando precisamente un mercado donde exista un mayor nivel de inversionistas o los montos hacen que inclusive ya no solamente el sistema bancario, sino inclusive nuestro mercado de capitales sea imposible absorber esa necesidad de financiamiento. Por eso el complemento y la posibilidad de canalizar y movilizar este ahorro importante hacia el financiamiento productivo es que le da una gran oportunidad al mercado de valores de contribuir con el desarrollo económico del país.
¿Es un vehículo eficiente que maneja riesgo y liquidez eficientemente? Pues sí, porque existen las reglas de juego, existen los instrumentos adecuados, de tal forma que la economía pueda asignar sus recursos excedentes a aquella oportunidad de inversión que sea más atractiva y a un precio competitivo en la medida que lo está ofreciendo a un mercado y a una diversa cantidad de actores. Los inversionistas, en la medida que puedan tener un mayor control del mercado, y por otro lado los emisores, en la medida que quieran ofrecer estos recursos, le da la oportunidad de que el precio que se fije en el mercado, la tasa de interés, por ejemplo en el caso de emisión de bonos, sea precisamente una tasa de interés de mercado y sea la más competitiva dada la oferta y la demanda de recursos, lo que genera por concepto y por lógica una mayor eficiencia en la colocación de recursos en la economía. Y también es importante tener en cuenta, hoy en día tenemos un potencial fuente de recursos canalizados o concentrados por el sistema privado de pensiones o por algunos otros inversionistas institucionales, como los fondos mutuos, que tienen cantidad de recursos que precisamente ninguno de nosotros esperamos que las inversiones de estos fondos vayan a terminar en un depósito a plazo, o un depósito en el banco, que finalmente podría ser un manejo de portafolio, una decisión de inversión que nosotros directamente la podemos hacer. La idea es precisamente que evalúen y que adquieran estos instrumentos de tal forma de generar un mayor retorno y una mayor rentabilidad a estos portafolios. En general, lo que pasa es que no llego al yo como más eficiente para este. A ver, también un elemento clave es cuando el sistema financiero se sustenta principalmente en el financiamiento provisto por los bancos, la vulnerabilidad de sistemas incrementa. Y esto es clásico cuando uno ve la vulnerabilidad que tienen los sistemas bancarios cuando se genera un flujo, una salida, una entrada de capitales en el mercado. Cuando nosotros tenemos un mercado de capitales sólido, también tenemos inversionistas locales o domésticos con la capacidad precisamente de complementar esta salida o flujo de capitales y generarle mayor inestabilidad. En la medida que tengamos un capital más sano, más profundo, y tengamos inversionistas locales o institucionales domésticos que sean precisamente la capacidad de generar y converger todos esos ahorros en la economía y tener oportunidades para diversificar sus portafolios, nos hace como economía menos vulnerable precisamente a los vaivenes o a los flujos de capitales que se pueden experimentar a nivel internacional. Cuando sucede algo en Estados Unidos, sucede algo en Europa, los capitales van y vienen porque finalmente los capitales exteriores no tienen patria. Pero si tenemos un mercado doméstico sólido, precisamente hace que esta salida de capitales puedan ser compensadas con ahorros internos. Un mercado eficiente señala, guía, comunica la información necesaria sobre situaciones actuales y expectativas del mercado. Un mercado de valores, un capital sólido y grande, también genera una cantidad de información al mercado que no solamente ayuda a los inversionistas a tomar adecuadamente decisiones de inversión, sino también genera una capacidad que puedan tener los diversos proveedores de recursos en la economía, inclusive todos los stakeholders vinculados a una empresa, proveedores de fondos, trabajadores en general, la medida que el mercado es más transparente y esta información está divulgada al público. Y ese es un importante tema que ponemos mucho énfasis en las empresas, en que cuando emiten muchas compañías o cuando se nos acercan a la superintendencia a decir, bueno, quiero emitir bonos, instrumentos de corto plazo, tenemos alguna charla, alguna reunión con empresarios, muchos sienten resistencia precisamente a revelar su información al mercado, lo sienten como un costo, un elemento de vulnerabilidad frente a la competencia que pueden tener una empresa que no emite instrumentos en el mercado. Pero en ese punto les tenemos que hacer ver, o tienen que darse cuenta, que más que una vulnerabilidad se vuelve una fortaleza, no solamente porque pueden obtener recursos atractivos en el mercado a mejores condiciones que el sistema bancario, sino también por otro lado les da una expectativa, una visión al mercado y una proyección, no solamente en nuestro mercado local, sino también en el internacional, que podrían lograr si precisamente revelan y hacen pública su información al mercado. Un tema también importante es el fondeo eficiente que genera el desarrollar este tipo de mercados y todo lo que contribuye y como mencionamos acá, que es indispensable un crecimiento eficiente de los mercados de capitales con la finalidad de promover a la economía con un vehículo eficiente para canalizar ahorro e inversiones productivas y conseguir estimular el desarrollo económico.
Volvemos, un mercado grande, sólido, en el cual los precios y los costos de financiamiento se formen en un mercado eficiente, va a contribuir a que los costos que realmente las empresas se financian sean los de oferta y demanda, y eso va a contribuir a un financiamiento y a un crecimiento sano en nuestros mercados. Para hacer un poco de reseña y ver algunos principales indicadores del mercado y cómo de alguna manera las principales leyes del mercado de valores han contribuido a este desarrollo, es importante observar que quizás las cifras, cuando hacemos un poco de antecedentes de las principales variables del mercado, hablamos de ofertas públicas, hablamos de fondos mutuos, hablamos de fondos de inversión, muchos de nuestros antecedentes o nuestras cifras van casi a partir del 2012 y del 2011. ¿Y esto por qué? Porque una de las condiciones fundamentales para que se desarrolle un mercado, por un lado, es que exista la capacidad que tengan las inversiones de tener un horizonte de mediano y largo plazo. Y para tener un horizonte de mediano y largo plazo, las condiciones económicas también tienen que ser lo suficientemente estables, precisamente para que el inversionista pueda tener un retorno o una proyección de ese retorno en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, la consolidación de las principales cifras de nuestro mercado de valores fundamentalmente se dan a partir del 2002, y esto también acompañado con la promulgación de una serie de un marco normativo nuevo, que en su momento, ¿puedes retroceder la transparencia? Asquerosa, a ver, la siguiente. Las que le sigue. Ahí está, se han volteado. En 1991 se promulga el decreto legislativo 755, y es en esta ley en donde recién se incorporan algunos conceptos que hoy en día parecen familiares, como por ejemplo son los fondos mutuos de inversión en valores, el concepto de mecanismo centralizado de negociación, de la diferencia entre el concepto de bono o instrumento de corto plazo. Posteriormente, en el decreto legislativo 861, que también coincide con el decreto legislativo 862, se introducen nuevos conceptos como el concepto de fondo de inversión, el concepto de titulización de activos. Por tanto, muchos de los elementos que hoy en día son familiares en el mercado, su dato, su historia es muy reciente, tanto en términos de estructuras financieras como también a nivel de legislación. Por eso muchas de las mejoras y de los cambios que se han estado dando precisamente han ido a mejorar este tipo de normativas. Existen algunas normas también vinculadas a algunas modificaciones que ha experimentado la Ley de Mercado de Valores recientemente y que han ido precisamente a ir refortaleciendo este marco normativo. Y como vemos ahí algunos indicadores de lo que ha sido recientemente el crecimiento de este mercado, por ejemplo, en términos de deuda en circulación, que finalmente son los bonos o los instrumentos de corto plazo que están o que han permitido financiar a las empresas a sus actividades económicas, vemos que se ha mantenido un crecimiento importante en los últimos años, fortalecido también precisamente por estos cambios normativos que ha dado un impulso importante a estos mercados. Pero sin embargo, un dato interesante, vemos que todavía la participación del mercado de valores como alternativa de financiamiento, a pesar de todas las bondades y ventajas que este mercado trae, aún resulta pequeña comparada a la participación que tiene el sistema bancario, los créditos, precisamente que son canalizados al financiamiento empresarial. Si lo comparamos con nuestro Producto Bruto Interno, vemos que en el caso del crédito comercial en circulación es alrededor del 25% del PBI, y los bonos o instrumentos de deuda emitidos o que han permitido financiar la actividad productiva y que están vigentes en circulación representan el 3.5% del Producto Bruto Interno. Si bien ha tenido un crecimiento, todavía ese crecimiento aún requiere ser mayor promovido, de tal forma de que esta brecha se pueda acortar en el tiempo y se dé, al igual como en otros mercados a nivel internacional, donde el mercado de valores y el sistema bancario, digamos, tienen una relación casi 1 a 1. ¿Puedes pasarla? Ok. Concentrándonos un poco, repasando también algunos conceptos vinculados a lo que es las ofertas públicas y el financiamiento empresarial. Uno de los temas que les comentamos mucho a las compañías, finalmente para atraerlas y convencerlas que participen en este mercado, hay que un poco convencerlas de las ventajas que le puede traer a la empresa participar en esta empresa, en este mercado. Generalmente listamos estas ventajas y nos concentramos mucho en el hecho
Primero, que es una alternativa a una fuente tradicional de financiamiento. De hecho, es una alternativa al sistema bancario, a pedir un crédito bancario, es una alternativa a que el accionista ponga de sus propios recursos o invierta sus recursos dentro de la compañía, es una alternativa en el caso, por ejemplo, de instrumentos de corto plazo al financiamiento de proveedores. Por tanto, es un tema que lo debe cualquier gestor de una compañía o que administra las fuentes de financiamiento de la misma, debe tenerlo en cuenta dentro de sus variables, precisamente para tomar la mejor decisión y que le genere no solamente el menor costo posible a la empresa el captar estos recursos, sino también le genere un posicionamiento futuro a la luz de que la empresa no solamente va a requerir financiamiento una vez, sino va a requerir 2, 3 o 4 o 5 veces, y en la medida que tenga más aún una perspectiva de crecimiento de mediano y largo plazo. Como mencionamos, también le da la opción de elegir, de acuerdo a su necesidad de financiamiento, una serie de instrumentos, y no solamente cuando a veces hablamos de bonos, por ejemplo, uno piensa, bueno, un bono es un instrumento que a cuyo plazo de vencimiento de 5 años me pago el principal y cada 3 meses pago interés. Esa es la figura simple del bono, pero el bono también puede pagar intereses no trimestrales, sino semestralmente, puede no pagar intereses, sino pagar a la fecha de vencimiento del principal. El bono puede ser en dólares, el bono puede ser en dólares. La tasa de interés del bono puede estar amarrada, inclusive en algunos casos, a otro instrumento financiero. Por tanto, la variedad de ingeniería financiera que se puede desarrollar a través de este instrumento es tan amplia que le permite a la empresa la capacidad precisamente de flexibilizar sus fuentes, su necesidad de financiamiento y el retorno de esa inversión con sus fuentes de financiamiento. Existen mercados más desarrollados en donde inclusive un bono a la fecha de vencimiento del principal no necesariamente le da la opción al inversionista que ha querido este instrumento no solamente obtener el principal, sino inclusive canjear ese principal por una acción de la compañía. Sin duda, la posibilidad de que le da, o esa opción que le da el emisor al inversionista, va a ser tomada por el inversionista como un plus a tomar en cuenta, y precisamente de repente está dispuesto a pagar una tasa, a exigirle una tasa de interés menor a la empresa y conseguir un mejor financiamiento, tanto el emisor, que le obtiene una tasa de interés menor, como el inversionista, que no solamente está obteniendo una tasa de interés determinada, sino que inclusive la posibilidad a la fecha de vencimiento del bono ser parte o accionista de la compañía, que es una opción y una decisión del inversionista. Permite canalizar recursos financieros grandes. Ya mencionamos el mercado de valores, en la medida que no solamente el crédito se coloca en una sola empresa, sino se coloca en cientos de inversionistas, da precisamente la opción de diversificar riesgo y la posibilidad a la empresa de captar mayor cantidad de recursos que lo que podría hacer directamente en el sistema bancario. Un tema que también lo resaltamos con bastante ahínco es que el mercado de valores muchas veces se dice que es para las grandes compañías. Una Telefónica, un Graña y Montero, pues uno dice son las únicas que pueden emitir acciones y por tanto el mercado de valores solamente permite financiar actividades a estas empresas. Lo que debemos no olvidar es que el mercado de valores, en la medida, como mencionamos, ofrece diversos mecanismos, diversas alternativas. También de alguna manera permite a empresas de menor tamaño participar en el mercado, ya sea emitiendo directamente, emitiendo bonos, instrumentos de corto plazo o acciones, o también a través de mecanismos indirectos. ¿Qué mecanismo indirecto cómo podríamos canalizar recursos por ejemplo, de los grandes inversionistas institucionales a las medianas empresas o a las pequeñas empresas? De repente una pequeña empresa no puede emitir directamente bonos o instrumentos de corto plazo porque de repente para un inversionista institucional grande la necesidad de hacer una evaluación, un estudio de esta pequeña empresa pues le genera más costos que beneficios. Pero sin embargo en la práctica una pequeña empresa podría ser sujeta de inversión por parte de un fondo de inversión. Un fondo de inversión en el cual existe un patrimonio autónomo en el cual invierten una serie de inversionistas y de esa manera diversifican de alguna manera el riesgo. En este caso podrían sí invertir un fondo de pensiones o un inversionista institucional grande en estos fondos de inversión en donde existe una diversificación de riesgo que invierte en varias pequeñas empresas y de alguna manera canalizar estos recursos a través del mercado de valores. Otra alternativa podría ser una empresa de las microfinanzas que emite directamente sus instrumentos en el mercado, fondea y de esa forma canaliza recursos también a pequeñas empresas. O como vamos a ver más adelante, recientemente el creado mercado alternativo de valores,
que busca flexibilizar ciertos requisitos de tal forma de promover la incorporación de medianas empresas al mercado de valores. Por tanto, el mercado de valores no solamente a veces hay que verlo como que directamente es la empresa pequeña o la mediana la que tiene que entrar al mercado. Existen mecanismos alternativos que permiten, ya sea por conformar patrimonios grandes, autónomos, con diversificación de riesgo, estar en mejores condiciones de levantar recursos de los inversionistas institucionales y estos a su vez canalizarlos a estas empresas, o también a través de las mismas empresas financieras, que como mencionamos, el mercado de valores no es una competencia, sino es un complemento. ¿Qué mejor evidencia de empresas dedicadas a las microfinanzas, por ejemplo, que puedan captar recursos en buenas condiciones de inversionistas institucionales y estos a su vez canalizarlos al financiamiento de pequeñas y medianas empresas? Permite acceder a montos importantes, a costos competitivos. Hablamos de flexibilidad de plazos. Los instrumentos de corto plazo te permiten captar los recursos a plazos menores de un año. Existen bonos que se emiten a 5, a 10, a 15, 25 años. La posibilidad, de hecho, depende no solamente de la necesidad de financiamiento del flujo futuro que tenga la empresa, sino también va a ser sin duda cómo el mercado percibe o cuál es la percepción que tenga el inversionista con relación a la generación de ese flujo futuro por parte de la empresa, o la confianza que tenga la empresa y de la cantidad de la información y la calidad de información que le ponga precisamente para evaluar los riesgos vinculados a esa adquisición. Tenemos algunas experiencias de empresas medianas que han comenzado no a emitir instrumentos de más de 25 años, porque prácticamente son las grandes corporaciones las que emiten esos plazos, pero sí han optado por emitir instrumentos de corto plazo a plazos menores de un año, y en el cual de esa forma va generando mayor confianza al inversionista de la capacidad de pago o el cumplimiento de las obligaciones que tenga en el mercado, y eso puede ser una buena opción, digamos, para una empresa de menor tamaño. Flexibilidad en monedas. Finalmente será el mercado quien decida. Yo puedo querer emitir en bonos, en soles, puedo querer emitir en dólares, pero sin duda también va a depender qué es lo que te pida el mercado para uno tener éxito en la colocación. Hemos tenido coyunturas en donde las emisiones básicamente iban en dólares, otras coyunturas en donde la participación del sol ha tenido una mayor incidencia en las colocaciones, pero eso va a depender de lo que te exige finalmente el mercado. El emisor puede tener la idea de querer salir al mercado con una estructura, pero esa la tiene que testear o de alguna forma ver qué mercado está requiriendo para ajustar la estructura a esas condiciones. Lo mismo sucede con las tasas de interés. Hay un punto que es una gran ventaja, pero también depende precisamente de cuánto podamos hacer atractivas nuestras empresas, es la existencia de una demanda potencial de inversionistas institucionales en el mercado. Cada vez los inversionistas institucionales más grandes, como pueden ser los fondos de pensiones, los fondos mutuos o algunos otros inversionistas institucionales, tienen más recursos y tienen una necesidad precisamente de invertir en este tipo de instrumentos. No se requiere garantías específicas. Esto sí es una ventaja interesante dada en la misma Ley General de Sociedades, que cualquier emisor que emite obligaciones no requiere constituir garantías adicionales en tanto la emisión esté al nivel de su patrimonio. Pero sin embargo también es cierto, y a muchas empresas se les dice, yo puedo querer hacer una emisión de deuda y de bonos en el mercado sin constituir ninguna garantía adicional más que el flujo futuro, el compromiso que estoy asumiendo de compromiso con ese pago. Sin embargo, el mercado podría exigirme, sí, el que tenga garantías adicionales vinculadas a esa emisión, básicamente para obtener una mejor clasificación de riesgo en el mercado. El pasar de una BBB a una AA o a una AAA tiene una repercusión directa, claro, porque eso va a repercutir directamente sobre el costo del crédito y sobre el costo de financiamiento que estoy asumiendo. De repente tengo que evaluar ese costo, esa reducción en el costo de financiamiento versus el costo que me significa constituir esa garantía adicional o complementaria vinculada a mi emisión. Si bien la legislación no te lo exige, el mercado finalmente será aquel que te fije ciertas condiciones precisamente para adquirir tus instrumentos. Incorpora prácticas de buen gobierno corporativo. Ese es un tema que lo discutimos mucho con las empresas y está muy vinculado también a esa suerte de costo que algunas compañías asumen que implica participar en el mercado de valores. De hecho, como mencionaba, el mercado de valores te exige un nivel de transparencia que ninguna empresa la tiene. O sea, te pide revelar estados financieros anuales, estados financieros trimestrales,
hechos de importancia, hechos económicos financieros vinculados a la empresa, de tal forma que el inversionista pueda de alguna manera ir viendo por dónde o cómo se está generando el retorno que la empresa de alguna manera se comprometió a generar en el futuro. Pero también exige a muchas empresas dar algo más que eso. O sea, existen tendencias a nivel internacional en donde ya en los términos de clasificación de riesgo o percepción del inversionista ya no solamente basta con que me dé o que las empresas cumplan lo que la ley me exige, piden más cosas inclusive, porque el dinero, pues cada vez existen más empresas que quieren que yo aporte mi capital. Por tanto, de repente una buena práctica de gobierno corporativo y la capacidad de yo venderme mejor a la empresa es que comience a tener, por ejemplo, directores independientes en mi compañía. De repente, si soy una empresa cerrada donde el financiamiento lo doy solamente entre mis amigos, pues el hecho de que existan directores independientes en la decisión de la empresa pues puede ser un factor no relevante. Pero una empresa abierta, que cotiza en el mercado, que tiene perspectivas de seguir levantando recursos financieros, yo le tengo que dar al inversionista un plus que no lo tiene otra empresa. Entonces sí puede ser relevante tener directores independientes en la compañía, sí puede ser irrelevante tener comités de auditoría conformados o liderados por directores independientes, puede ser relevante tener un comité de nombramientos dentro del directorio, elementos que no son obligatorios en las normas, pero generalmente sí pueden ser reconocidos y valorados de forma importante por los inversionistas. Y son recetas y recomendaciones que se están dando a nivel internacional en el mercado, precisamente luego de todas estas crisis financieras internacionales, donde se ha vulnerado muchas veces la confianza de los inversionistas, precisamente por no tener una adecuada política de gobierno corporativo dentro de las empresas. Recientemente, si alguno quiere revisar alguna de estas buenas prácticas, hace unas 2 semanas, me parece, la Superintendencia del Mercado de Valores, de manera conjunta con una serie de gremios empresariales y supervisores, han emitido lo que es el Código de Buen Gobierno Corporativo, precisamente que sirve de guía y referencia a las empresas, que adicionalmente a cumplir nuestras exigencias, nosotros como supervisores le pedimos que al mercado le revele qué tanto se adhiere o no cumple con estas buenas prácticas. En la medida que esta empresa cumpla con esas buenas prácticas, la proyecta no solamente en nuestro mercado local y se la ve como una empresa con niveles de protección adecuada al inversionista, sino también te genera una oportunidad hacia mercados internacionales importantes. Hoy en día todas las empresas grandes que han salido al mercado internacional no lo hubieran podido hacer si no cumplen precisamente con estas prácticas. La idea de posicionarse y conseguir recursos en mejores condiciones les exige cumplir de alguna manera este tipo de estándar. Y estimula un manejo profesional y crea historia e imagen al emisor. Una empresa que no tenga equipos financieros, equipos de gestión adecuados al mercado y que quiere emitir instrumentos, si no los tiene, definitivamente esto va a ser percibido por el inversionista como un factor de ineficiencia y la posibilidad que de repente tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones futuras. Es un tema importante, un tema relevante que las compañías deben cumplir y tienen que invertir de alguna manera precisamente para hacerlas atractivas y conseguir mejor posicionamiento en el mercado. ¿Cómo ha ido evolucionando este mercado? Hoy en día el monto colocado en circulación de instrumentos de deuda bordea alrededor de los 1.400 millones de dólares. Esto más que la cifra, hay un tema importante que hay que distinguir en nuestro mercado. Nuestro mercado de valores es básicamente un mercado de deuda. La capacidad que tienen las empresas las empresas han optado en muy pocos casos a emitir acciones para levantar financiamiento en el mercado. Y esto es también un poco por el perfil de riesgo que tienen nuestros principales inversionistas. En la medida que prefieren adquirir deuda, adquirir acciones que finalmente generan un mayor riesgo y una inversión de mediano y largo plazo. Esto es bueno o malo, es relativo porque lo que nos importa un poco como política económica es generar que los inversionistas opten por cualquiera de esos instrumentos, no por uno o por otro. En la medida que la economía siga creciendo, las expectativas sigan aumentando, me imagino que habrán más empresas dispuestas a emitir acciones en lugar de deuda. Pero otro factor importante que genera a veces esta decisión entre invertir un instrumento y otro, o preferir la deuda, es también por el hecho que muchas empresas prefieren no
invitar a nuevos accionistas a la compañía y mantener de alguna manera el control de la gestión de la empresa y únicamente asumir un compromiso de un pago de instrumentos de deuda en el mercado. Finalmente, para el mercado de capitales, una u otra opción sigue siendo buena y depende finalmente de la decisión de financiamiento que la empresa opte. Un tema importante que también nos da una suerte de maduración y de visión de largo plazo que ha tenido nuestro mercado es que hoy en día las emisiones van desde 6 meses para instrumentos de corto plazo hasta para plazos de 25 años. Existen mercados, inclusive, que empresas corporativas o empresas privadas emiten a perpetuidad de instrumentos en el mercado. Los plazos muchas veces de emisión, en la medida de mayor plazo, mayor duración de estos instrumentos, lo que nos está dando una señal de la mayor confianza o profundidad que tengan nuestros mercados en general o nuestras economías. El hecho de que ya existan emisores que estén optando por emitir a plazos mayores de 25 años nos da un reflejo de precisamente de que se están generando inversionistas internos domésticos importantes y más sólidos que ya no solamente piensan en obtener un retorno en plazos menores de un año, sino a plazos de mediano y largo plazo. Los instrumentos por preferencia también que es importante referir, que son los que más se emiten en nuestro mercado, básicamente son los bonos corporativos, bonos emitidos por empresas privadas que finalmente deciden financiarse en el mercado, e instrumentos de corto plazo, precisamente como también parte de la deuda a plazos menores de un año. Existe también una participación en lo que va de este año de bonos de titulización que está retomando un poco de dinamismo, que no ha sido un instrumento que ha sido utilizado mucho por las empresas, pero que también esperamos que de alguna manera reconozcan la oportunidad o la opción que este mecanismo da. Y un poco satanizado a veces la titulización de activos por todo el tema reciente de la crisis, por el tema de la deuda subprime, pero no hay que confundir muchas veces el riesgo moral o la falta ética que puedan tener algunos gestores o algunos partícipes en el mercado con las bondades y las fortalezas que pueden tener ciertos instrumentos financieros. En el caso de la titulización de activos, la riqueza de ese instrumento es precisamente a una empresa obtener un mejor costo de financiamiento en el mercado, una mejor clasificación de riesgo, trasladando activos sanos precisamente a este tipo de portafolios. Ya cuando un mecanismo se malora o se genera un tema de riesgo moral o de riesgo ético en donde comienzan a transferir activos que no valen lo que realmente valen, es donde finalmente se genera una distorsión en el mercado, no asociada al instrumento propiamente dicho, sino a la ética y a la moral de las personas. Puedes pasar a la siguiente transferencia. Un tema importante que también se da en nuestro mercado, y por eso un poco hemos estado intentando buscar flexibilizar ciertos mecanismos de oferta pública para incorporar nuevos emisores al mercado, es el hecho que hoy en día existe la demanda potencial de instrumentos es tan importante que muchas colocaciones que salen a nuestro mercado salen con una relación de 3-1 entre la oferta y la demanda. Esto quiere decir que existen inversionistas institucionales con ganas de adquirir estos instrumentos, pero no existe la misma velocidad para generar que nuevos emisores entren al mercado. Por tanto, muchas de las iniciativas legislativas recientes o algunas modificaciones reglamentarias también recientes de la superintendencia están yendo precisamente a generar algunas condiciones o algún atractivo adicional para que más empresas se sientan con la confianza de entrar al mercado y emitir este tipo de instrumentos. Y esto también de alguna manera sirve o da alguna explicación de que siempre se intente un poco promover que los fondos de pensiones, por ejemplo, inviertan en el exterior, con la idea de que no existen la cantidad de instrumentos necesarios en nuestro mercado. Existe una demanda potencial y hay que ver precisamente la forma de crear las condiciones y la orientación y la promoción para que más empresas participen en este mercado. Puedes pasar a la siguiente. Un gráfico que a mí me atrae mucho es este que les presento acá en esta transparencia, y es un tema que lo conversamos mucho con las empresas y es un paradigma que a veces hay que romper. El mercado, y está muy vinculado a lo que les comentaba hace unos minutos, el mercado de valor está hecho para las grandes empresas
Y si la empresa no emite directamente, emitiendo bonos, instrumentos de corto plazo, el mercado de valores no está funcionando. Lo que nosotros tenemos que ver, lo que tenemos que incorporar muchas veces dentro del concepto de nuestro sector empresarial, es que la empresa tiene un ciclo de vida, y dentro de ese ciclo de vida, los diversos instrumentos financieros la deben acompañar precisamente en ese crecimiento. La posibilidad de una empresa, un negocio chico, pequeño, una idea, un concepto, salga a emitir de repente acciones o bonos en el mercado es difícil, porque lo que debería promover una empresa que recibe una idea es generar precisamente lo que en algunos otros mercados se considera toda la parte de la generación de capital semilla, de incubadoras empresariales, precisamente para que las empresas que recién nazcan comiencen a nacer ordenadamente, con buenas prácticas de gobierno, con buenas prácticas de pago de impuestos y de gestión interna dentro de las empresas. Y en la medida que estas empresas puedan ir creando o lo que se llama en otros mercados capitales ángeles, capitales semillas, y puedan ir creciendo y formándose, es precisamente que en la medida que esta empresa vaya creciendo se puedan ir optando por elementos o capitales de riesgos en las empresas, fusiones, alianzas, estrategias, o por qué no a través, por ejemplo, ya en una etapa de mayor desarrollo, a través de fondos de inversión, ¿no? Los cuales estos fondos, precisamente, en los cuales son de mediano y largo plazo, no requieren un retorno inmediato, y por otro lado tienen una capacidad de percepción de riesgo mejor, o están dispuestos inclusive a acompañar a la empresa o ayudarla a la gestión empresarial de la misma. Por tanto, el mercado de valores comienza de alguna manera a aparecer en esta etapa como mecanismo, no en la etapa de formación, que a veces es muy difícil que pueda, más aún teniendo en cuenta un perfil conservador de inversionistas que podemos tener en la actualidad. Y posteriormente, ya cuando la empresa adquiere cierto tamaño o es parte, por ejemplo, de estos fondos de inversión o estos capitales de riesgo, estar recién preparada precisamente para que ya habiendo alcanzado un tamaño y una gestión y buenas prácticas de buen gobierno corporativo, para ir precisamente al mercado de valores a captar recursos financieros a nivel de inversionistas que precisamente exigen por lo menos un estándar, una calidad al empresario distinta a la que puede haber tenido cuando recién nació. Por tanto, el ciclo en donde el mercado de valores o el sistema bancario acompaña a la empresa va a depender precisamente del momento de vida que la empresa se encuentre. Lo que debemos hacer, y lo que sí ya pasa, y va más allá a veces de lo que puede ser el rol de un supervisor, es precisamente generar los mecanismos para que existan diversas estadías para que precisamente promueven a que las empresas se comienzan a conformar, no terminen muriendo en pequeñas, que muchas empresas nacen precisamente como pequeñas y terminan muriendo como pequeñas, sino ver los mecanismos de educación, de fortalecimiento, de incubadoras financieras y el rol de las universidades que pueden apoyar ahí precisamente para que el circuito se pueda complementar y el círculo virtuoso que el sistema financiero del mercado de capitales puede acompañar este crecimiento. Y sin duda, cuando una empresa ya ha llegado a su máxima expresión y está en un mercado local en donde ya el mercado de capitales puede haberle terminado chico, ¿por qué no luego haber pasado por todo este proceso, emitir en el exterior y colocar y traer recursos de afuera precisamente para invertirlos en nuestra economía? Ahora, ¿cómo se hace o cómo se lleva adelante todo este proceso que muchas veces puede resultar a primera vista complejo, pero que quizá no lo es tanto? Hay tres pasos muy importantes cuando una empresa, que tiene que pasar una empresa cuando decide colocar estos instrumentos en el mercado público de valores. El primero es la estructuración. La estructuración está muy vinculada precisamente a la etapa que tiene que tener la empresa para prepararse para salir al mercado. Es como hago atractiva mi compañía al mercado precisamente para que los inversionistas estén dispuestos a adquirir los instrumentos que yo quiero ofertar y precisamente para captar recursos. En este contexto juega un rol muy importante algunas instituciones complementarias que apoyan al emisor a preparar la oferta, como es el estructurador, que a veces puede ser un banco, una sociedad agente de bolsa, que le ayuda a preparar toda la documentación o información que requiere para participar en este mercado. Sin duda, acá también el concurso de abogados. Finalmente, cuando uno sale a emitir a este mercado, asume una serie de obligaciones y tiene que de alguna manera
de alguna manera asumir una relación contractual con los inversionistas que estén dispuestos a adquirir. Por lo tanto, la parte del conocimiento de las normas y de las responsabilidades que asume también son importantes. El rol de una empresa clasificadora de riesgo, que es aquella finalmente que le va a dar, digamos, entre comillas, la nota sobre qué, o va a medir de alguna manera la capacidad de pago que tiene el emisor para cumplir con sus obligaciones en el mercado. Y de ser el caso, representante de obligacionistas, que finalmente representa a los tenedores o a los que tienen adquirido los instrumentos de deuda frente al emisor. ¿Podrías poner el cursor en donde sale el cuadradito del emisor? En estructuración, donde sale el emisor, ahí. Listo. Algunos elementos que deben tener en cuenta precisamente y por qué es necesario que muchas veces participe un estructurador, sobre todo la primera vez que una empresa sale a colocar al mercado. Y es un tema también importante que hemos conversado con muchas empresas y nos damos cuenta. La primera vez que sale una empresa a emitir al mercado resulta ser la más difícil o compleja, porque precisamente hay que acostumbrar a la empresa a cumplir una serie de prácticas de revelación de información, de gobierno corporativo que tiene que tener frente al mercado. Pero toda esta etapa de preparación la asumo la primera vez, la segunda, la tercera o la cuarta vez que vuelvo a emitir instrumentos. Yo ya asumí o internalicé dentro de la compañía estas prácticas de buen gobierno o en general, o prácticas de revelación al mercado. Por tanto, los costos iniciales ya no los tengo que asumir a futuro y por tanto reduce inclusive el costo de colocación en el mercado. Pero ¿qué debe contar como mínimo? ¿Qué consideramos que las empresas sí deberían tomar en cuenta antes de participar en el mercado? Contar con un plan de mediano y largo plazo, necesidad de diversificar productos y mercados. O sea, una empresa que no sabe qué es lo que va a hacer acá a 5 o a 10 años, mejor ni se le ocurra salir al mercado a emitir bonos o obligaciones a esos plazos, porque el inversionista le va a exigir que por lo menos diga cuáles son sus planes futuros y qué va a hacer con el dinero que empieza a captar. Tiene que demostrar evolución del negocio, crecimiento, resultados históricos, sobre todo si lo que va a emitir son obligaciones o instrumentos de deuda. Finalmente yo quiero evaluar si me va a poder pagar mis intereses trimestrales o al fin del vencimiento del bono me va a poder pagar el principal que yo aporté. Historial de crédito, volvemos, es el inversionista quien evalúa. Si es una empresa que no tiene cumplimientos con el sistema bancario, por ejemplo, emitir o que nosotros confiemos en ella para adquirir instrumentos, pues tampoco es lo más óptimo. Contar con ejecutivos con una capacidad de gestión adecuada, porque yo no solamente vendo el instrumento, también vendo mi plana gerencial y mis profesionales que van a precisamente gestionar los recursos captados. La formalización y fortalecimiento del directorio de la compañía y en general de la alta gerencia y todos los órganos de la empresa que tomen decisiones. Encontrarse dispuesto a difundir información al mercado. Si finalmente internamente van a sentir un costo en esto, mejor no entren al mercado. Pero como mencionamos, el tema de si el costo de revelar información al mercado me significa conseguir mejores tasas de interés, una mejor capacidad de financiamiento y una protección a futuro, finalmente eso ya no es un costo, sino en todo caso es una fortaleza que tengo que asumir. También debo evaluar la habilidad de la emisión por costos y tamaños. Es importante conocer el mercado y la capacidad de la emisión cuando salgo al mercado. ¿Puedes volver a apretar el botoncito? Ok. Solamente, no voy a entrar mucho en el detalle, pero solamente para mencionarles por factores de tiempo, en el tema de la clasificación de riesgo es importante tener en cuenta que lo que se hace es una evaluación profesional por un tercero, precisamente la capacidad de pago que tiene el instrumento. Es una opinión de este tercero. Finalmente hace una evaluación profesional, técnica, y para lo cual estas empresas se encuentran también reguladas y supervisadas por la superintendencia a efectos de que no exista un conflicto de interés entre la evaluación que realiza y la nota que finalmente le pone al colocador en el mercado. En ningún caso el Estado asume un rol de ser quien evalúa la capacidad o no de pago de una empresa. Finalmente toda empresa con más o menor capacidad de pago debe
ser finalmente el inversionista el que esté dispuesto a adquirir esos instrumentos. Finalmente le exigirá una menor o mayor tasa de interés, pero en ningún caso el Estado asume un rol, y ninguna supervisora a nivel mundial lo hace, de finalmente decir esta emisión va y esta emisión no va. Lo que se busca garantizar es que se cuente con la información suficiente para que el inversionista tome sus decisiones de inversión. El segundo proceso es el proceso de inscripción, para lo cual requiere revelar una serie o pasar una serie de etapas, en este caso frente a la Superintendencia del Mercado de Valores. Toda emisión o colocación de bonos que se realiza a través del mercado público de valores requiere que la Superintendencia revise que toda la información que la norma exige sea cumplida por las empresas. Por tanto, se le pide algunos elementos administrativos como la publicación de un representante legal, los acuerdos de emisión, sus estados financieros de sus últimos ejercicios en caso de ser una empresa con un cierto tiempo, clasificación de riesgo en caso de instrumentos de deuda, el aviso de la oferta, que es lo que va a poner en el mercado, y el punto, y quizá el tema importante dentro de todo este proceso, es lo que constituye el prospecto informativo, el prospecto informativo vinculado a una emisión. Toda persona que quiera adquirir un bono o un instrumento de corto plazo, lo primero que debe leer es precisamente este prospecto. ¿Y por qué es importante este prospecto? No sé si puedes apretar el cuadradito donde dice prospecto informativo. Porque precisamente en este documento es donde se incluye y se incorpora toda la información que el emisor debe tomar en cuenta para evaluar su decisión de inversión. Va desde la característica de los valores, qué características tienen, cuándo paga intereses, qué moneda se emite, qué derechos y obligaciones asume el titular cuando adquiere estos instrumentos, las cláusulas revelantes del contrato de emisión, de sus estatutos para el inversionista, los factores de riesgo que de alguna manera el emisor está o en la obligación de revelar al mercado, que podrían en alguna circunstancia eventual generar algún problema para cumplir con sus compromisos en el mercado, el destino de los fondos, a dónde se vayan a invertir esos recursos, el detalle de las garantías de la emisión, en caso corresponda, en el caso vaya acompañada de una garantía determinada, los estados financieros auditados del emisor, los procedimientos a seguir para colocar estos valores, si se van a hacer en una subasta a través de un banco, se van a hacer en el recinto de la bolsa, y algunos otros aspectos relevantes que tiene que tener el inversionista o conocer precisamente para poder comprar estos instrumentos. Uno de los temas que no está listado acá, pero que sí es importante, por ejemplo, uno cuando emite un bono o una acción o un instrumento de corto plazo, tiene la obligación de inscribirlo en el registro público del mercado de valores que administra la superintendencia, pero no necesariamente tiene que listarlo en bolsa. Por tanto, la colocación primaria se da, pero no necesariamente el emisor está obligado a que estos instrumentos, a crear un mercado posterior o secundario que estos instrumentos puedan ser negociados o transferidos. Pero finalmente muchas de las emisiones sí tienen esa característica, precisamente porque lo que uno busca al inversionista es darle lo más que se le pueda dar. Y precisamente al darle un mercado secundario líquido y la posibilidad de poderle, que el inversionista que adquiere ese instrumento pueda deshacerse de la inversión rápidamente, es un plus también que el emisor necesita muchas veces, y la exigencia que el mercado da, pero que no se exige a nivel regulatorio. Puedes apretar el cuadradito de regreso. Ok, con relación a la colocación, este instrumento, una vez inscrito en el registro público, el emisor queda facultado para realizar precisamente ya la colocación de sus instrumentos en el mercado, para lo cual tiene hasta un plazo de 3 años para realizar la colocación, y dependiendo de que el instrumento vaya a ser negociado o no en bolsa, estos títulos pueden ser desmaterializados. Hoy en día casi todos los títulos que son emitidos a través del mercado de valores son desmaterializados. ¿Qué quiere decir esto? Que no, a lo que uno puede recordar varios años, bastantes años atrás diría yo, en donde las acciones se representaban en un papel físico, hoy en día para que esto pueda ser transado y pueda ser negociado rápidamente, son inscritos en lo que se llama el sistema de compensación y liquidación de valores, lo que es CAVALI, donde precisamente se anotan en cuenta estos títulos y donde el cambio de propiedad únicamente son anotados en este sistema, lo cual facilita su negociación al hecho de que tengan que ser negociados a través de físicos. Todo esto
es lo que, desde la estructuración hasta la colocación, es lo que guía de alguna manera el nacimiento de estos instrumentos en el mercado. Es importante también tener en cuenta que la relación entre el supervisor y el emisor no termina cuando los valores son ofertados públicamente, porque en la medida que estos instrumentos también tengan una vigencia de vida, se les exige una serie de información periódica que tiene que ser revelada permanentemente al mercado. Por tanto, la relación entre el emisor y el supervisor y el mercado en general no termina hasta que ya los bonos o los instrumentos de corto plazo vencen en su fecha de emisión, o en todo caso las acciones son deslistadas en la Bolsa de Valores del Lima. Hay una serie de procedimientos o de esquemas que han sido desarrollados, esta es la parte más general, que han sido desarrollados por el supervisor precisamente para facilitar este proceso de inscripción, que muchas veces muchas empresas dicen es muy complicado emitir instrumentos en el mercado. Por tanto, mucho de la legislación reciente y muchas de las iniciativas de la superintendencia ha estado en facilitar este proceso y que el emisor sienta que participar en el mercado es muy sencillo. Puedes pasar a la siguiente transparencia. Por tanto, hoy en día existen hasta 3 procedimientos regulados o reconocidos en la norma, y va desde un trámite general y anticipado para empresas que requieran colocar sus instrumentos, hasta el reciente desarrollo de un mercado alternativo de valores, que es para aquellas empresas cuyos ingresos van por debajo de los 200 millones de soles, y recientemente lo que se ha denominado mercado de inversionistas institucionales. Solamente como referencia a este, quizás es el mejor ejemplo del equilibrio que tiene que tener el regulador entre el nivel de cautela que tiene que tener con ciertos inversionistas y las exigencias de revelación de información que hay que tener. Internacionalmente, el mayor nivel de exigencia y el mayor nivel de información generalmente se exige cuando el mercado va dirigido a un mercado en general masivo y en el cual de repente el conocimiento del mercado no es tan amplio y por tanto el rol del supervisor debe cautelar más este tipo de segmentos. Pero cuando el mercado ya va a un mercado institucional mejor preparado, mejor capacitado, con un nivel de sofisticación mayor, se puede flexibilizar ciertos requisitos de tal forma de que las emisiones puedan fluir más rápidamente en la medida que se reconoce que hay un nivel cautelar menor y por tanto un nivel de exigencias de información también menor que pueden acompañar este proceso. ¿Puedes pasar a la siguiente? La siguiente. Ok, quizá dentro de los procedimientos que hoy en día existen, a nosotros nos gusta destacar mucho lo que hemos venido a denominar el e-prospectus. ¿Por qué es importante este tipo de formatos estructurados? Porque precisamente uno de los intereses que tiene la superintendencia es que al emisor se le sea fácil pasar a emitir sus instrumentos en el mercado. Hablamos del prospecto informativo, del aviso de oferta, de los contratos de emisión, de la constitución de garantías, y es precisamente los e-prospectos lo que se ha hecho, y es uno de los principales avances que ha tenido nuestro mercado, es en estructurar o generar modelos estándar de tipos de contratos, de prospectos, de tal forma que el emisor solamente tenga que incorporar ciertos datos o información estandarizada, de tal forma que el supervisor ya no tenga que hacer una revisión detallada de la información en la medida que ya es un formato evaluado y aprobado por la superintendencia. Y por otro lado también le facilita al emisor el hecho de que ya no necesita de repente contratar o negociar mejor alguna tasa o algún cobro del estructurador o del colocador, en la medida que de alguna manera se da cuenta de que emitir ese tipo de instrumentos no es tan complicado como de alguna manera pudo haberlo pensado inicialmente. Básicamente puede entrar a su computadora, va a entrar a un sistema y comenzar a llenar datos y finalmente armar toda la documentación que el supervisor exige. Para el caso de instrumentos de corto plazo, en la medida que hay menor documentación y el riesgo es menor, se permite que una empresa que acceda a este mercado, la autorización por parte o la inscripción en el registro sea de forma automática. Hasta hace unas semanas, hasta hace un par de meses atrás, este esquema solamente estaba permitido para aquellas empresas cuyas por lo menos tuvieran ya algún instrumento en el mercado. Por tanto, una empresa nueva no podía acceder a este esquema de formatos estructurados. Hoy en día, luego se ha considerado oportuno ampliar esta opción a otros emisores, y aquellas empresas que están reguladas en el artículo 5 de la ley 29720, esto es,
aquellas empresas que han asumido la obligación de revelar información de estados financieros auditados anuales a la superintendencia y que no hayan hecho antes oferta pública, pueden ahora también tener o optar por el e-prospectus y inscribir información de forma automática. Esto reconociendo de que estas empresas ya tienen la obligación de elaborar estados financieros auditados anuales y sujetarse a las normas internacionales de información financiera, por lo cual el regulador ha asumido en este caso de que ya la empresa por lo menos tiene un mínimo de prácticas de buen gobierno que podrían optar por este tipo de ventaja o bondad que el supervisor ha desarrollado. También este instrumento se ha ampliado para el caso de bonos, pero al ser instrumentos con un nivel de complejidad mayor, se da que el plazo de inscripción sea en 7 días con silencio positivo. ¿Qué ventajas tiene optar por este tipo de inscripción de e-prospectus? Reduce tiempo, costos de estructuración. Es más, estos los utilizamos a veces para hacer talleres con las empresas para que vean con sus gerentes financieros lo fácil que es acceder a este mercado. Simplifica los procedimientos para la inscripción, promueve una mayor eficiencia en la asignación de recursos por parte de la superintendencia, porque de hecho no tienes que tener a un equipo de personas revisando toda esa información, porque de alguna manera ya la estandarizaste, ya viste un estándar mínimo que debería tener. Reduce incertidumbres con relación al acto de inscripción. Y si la superintendencia asume una supervisión ex post de que la siguiente información que vaya siendo revelada por el mercado, por este inversionista, cumpla con los estándares que la norma exige. Si bien hemos ampliado, como mencionamos, ya no solamente aquellas empresas que tengan valores inscritos, sino también aquellas que están en la ley 29720 para optar estos instrumentos, también sí consideramos que estos e-prospectus, si bien no niega que una empresa nueva que no tenga ninguna de estas condiciones los pueda levantar de la página web, utilizarlos y cuando entregue su prospecto informativo a la superintendencia decir, mira, utilicé estos estándares. No será de inscripción automática, pero por lo menos sí le permite ahorrar los costos de transacción o estructuración que antes mencionamos. Muy rápido quisiera mencionarles algunas características de estos otros dos mercados que les mencionamos y que son de muy reciente regulación. Lo que es el mercado alternativo de valores y de lo que es el mercado de inversionistas institucionales. El mercado alternativo de valores fue regulado el año pasado, ha tenido unos recientes cambios luego de la ley de fortalecimiento del mercado de valores aprobada en junio de este año, a través de la cual lo que se ha hecho es flexibilizar ciertos requisitos de revelación de información al mercado y sobre todo reducir costos de transacción a las empresas. En este sentido ha habido un acuerdo de la Bolsa, de Cabal y de la Superintendencia de reducir casi al 50% las tasas que cobran en el mercado, precisamente para generar una motivación a aquellas empresas que tengan por menos de 200 millones de soles a listarse o a inscribirse o a hacer oferta pública en el mercado. Algunos elementos que se le ha exceptuado de información, básicamente en lugar de presentar información trimestral, presentan información semestral, en lugar de cumplir inmediatamente con la revelación de su grado de adhesión de prácticas de buen gobierno corporativo, se le da un plazo de hasta de 3 años para que pasen por un proceso de crecer básicamente en aquellas infracciones de información o de revelación de información que hemos considerado que son más importantes, las cuales sí o sí el emisor tiene que revelar al mercado. La siguiente. Mencionamos que había una reducción de costos de transacción importante y quizá esta es la principal iniciativa y motivación que se está dando en este mercado, que se ha reducido casi al 50% los costos de transacción. Y un punto importante a evaluar, que no es que al regulador o al legislador o al supervisor se nos ha ocurrido desarrollar estas iniciativas. Muchos mercados han desarrollado precisamente mercados más flexibles, con menores requisitos, precisamente orientados a un segmento de empresas de menor tamaño, con la idea de que se vayan formando y vayan creciendo y luego pasen a un mercado principal con mayor nivel de exigencias y mayor nivel de revelación de información. Ahora, es también importante ver que en el caso de las flexibilizaciones que se ha dado en el mercado alternativo de valores, se ha pensado siempre, teniendo en cuenta que las ofertas de estos instrumentos va dirigido a un mercado de inversionistas general, no existe una limitación al tipo de inversionista a participar en este segmento de mercado. Y es precisamente por eso es que hemos querido dar un paso adicional y recientemente
hace un mes también, se ha creado lo que hemos llamado mercado inversionista institucional, y es precisamente con el fin de continuar flexibilizando requisitos, pero sabiendo que no podemos flexibilizar tantos requisitos porque también tenemos que cautelar a un inversionista pequeño con poco conocimiento del mercado. Pero sí lo vamos a hacer si va dirigida la oferta a un mercado más sofisticado y con mayor conocimiento. Y esto, puedes pasar la siguiente. Y esto precisamente fue facilitado a través de la promulgación de la ley 30.050, en el cual en junio del 2013, en su artículo 1, precisamente le delega y le faculta a la superintendencia a crear un mercado especial dirigido a este tipo de inversionistas, pero generando flexibilizaciones tanto en requisito como en generar la posibilidad de exigir un nivel de revelación de información menor al mercado. Y le da la facultad de exceptuar a cualquier obligación o condición emanados de la Ley de Mercado de Valores, la Ley de Fondos de Inversión y la Ley General de Sociedades. Pero siempre bajo la premisa que esos valores solamente puedan ser negociados entre este tipo de inversionistas institucionales. Restringe sí las competencias de la superintendencia en este tipo de mercado, a que no corresponde a la superintendencia, por ejemplo, pronunciarse sobre cualquier reclamo o denuncia sobre la oferta, haciendo que estos tipos de contingencias se resuelvan en la vía judicial o entre las partes. Puedes pasar la siguiente. Solamente como un referente que ha considerado la regulación como inversionista institucional, de hecho están todos los bancos, financieras, compañías de seguros, administradores de fondos de pensiones, sociedades titulizadoras de activos, ONP, salud, y ha fijado algunos requisitos para que el concepto se aplique a ciertas personas jurídicas y ciertas personas naturales que cumplan con un cierto nivel de patrimonio y que tengan experiencia en inversión en el mercado de valores. De tal forma de que de alguna manera restringe precisamente con el conocimiento y especialización en el mercado. Pasa a la siguiente. Se han simplificado algunos elementos, sí se han flexibilizado bastante, precisamente reconociendo que este mercado va a un inversionista sofisticado, básicamente pidiendo un prospecto simplificado, no exigiendo la necesidad de contar con un agente estructurador, un agente colocador, representante de obligacionistas, la reapertura de emisiones y formación de carácter eventual, y algunos otros elementos que hemos considerado que podemos simplificar para generar un menor costo al emisor. Y sobre todo, teniendo en cuenta que uno de los elementos que se ha fijado también como requisito es que esta información únicamente sea dirigida a aquellos a cual va dirigida la oferta. Por tanto, no es de un carácter público global, sino solamente a aquellos inversionistas que requieren tomar esta información para comprar o no estos instrumentos de inversión. Se han generado algunos de canales de información especial precisamente para facilitar que esta información fluya entre el emisor, el supervisor y aquellos inversionistas a los cuales va dirigida la oferta. Finalmente, para cerrar esta revisión rápida de todos los mecanismos que la regulación exige, es importante también tener en cuenta una de las cosas que hemos venido trabajando, es precisamente también a través de este mecanismo facilitar el reconocimiento de ciertas ofertas públicas de emisores peruanos que se realizan afuera, a efectos de que parte de ese tramo de emisión sea colocada en nuestro mercado, de tal forma de que los inversionistas institucionales puedan ser partícipes de esas ofertas y no toda la oferta sea colocada en el mercado exterior. Por tanto, se ha generado un régimen de inscripción automática en tanto, por ejemplo, esta oferta sea dirigida en los Estados Unidos. Lo mismo también hemos trabajado a efectos de que ofertas que sean desarrolladas en el marco de lo que se denomina el mercado integrado latinoamericano MILA, que involucra a Colombia y Chile y esperemos en los próximos meses a México, estas colocaciones de emisiones puedan ser colocadas en los tres mercados en forma simultánea, de tal forma de aumentar el potencial de inversionistas que puedan adquirir estos instrumentos, con el objetivo de crear mayor nivel de demanda de instrumentos en nuestro mercado. Bueno, yo con eso he intentado revisar rápidamente algunos conceptos. Sé que existen demasiados temas detrás de cada uno de estos conceptos que nos podemos pasar, creo, charlas diferentes por cada uno de estos aspectos, pero para de repente, dada la hora y dar algún tiempo para alguna pregunta, concluiría con mi presentación hasta el momento. Sí.
Una muy breve. En el mercado alternativo que has mencionado, ¿cuál es el monto mínimo de facturación de una empresa que actualmente están listándose ya para aplicar este mecanismo? Y en caso de las constructoras que tienen un régimen relativamente volátil, ¿cuál es el monto? El único requisito que se ha puesto en la norma de la superintendencia para acceder a este mercado es que ninguna compañía tenga ingresos superiores a los 200 millones de soles. Por tanto, en la práctica, cualquier empresa que tenga un nivel de ingresos menor puede acceder al mercado alternativo de valores. Ojo que hay dos puntos, que acceder a este mercado es una opción que tiene la empresa. Podría acceder al mercado principal sin ningún problema, pero asumiría en teoría costos mayores. Entonces, se parte del supuesto que una empresa que quiere iniciar en este mercado puede acceder en tanto tenga 200 millones de soles de ingresos. Acá también se ha flexibilizado recientemente la norma porque una de las condiciones que puso cuando nació este mercado es que por lo menos tenía que tener 200 millones o demostrar que tenía en los últimos 3 ejercicios, si no me equivoco. Lo que imposibilitaba que una empresa nueva, naciente, pueda entrar al mercado alternativo de valores. Esa condición recientemente también se ha eliminado, de tal forma de permitir que empresas, inclusive nuevas, puedan acceder a este mercado. Y no existe ninguna limitación del sector económico al cual acceder a esta empresa. Va a depender básicamente de convencer a la compañía que esté dispuesta a ingresar a este mercado. Buenas tardes. ¿Cuál es la explicación que le damos al hecho que las AFP están pidiendo invertir fuera del país y no dentro? ¿O es que acaso no encuentran los suficientes instrumentos como que sean atractivos? Bueno, ese es un buen punto. Finalmente, vale aclarar la delimitación que nosotros como Superintendencia de Mercado de Valores no vemos o no regulamos el sistema privado de pensiones. Finalmente el sistema privado de pensiones lo hace la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero si uno lo ve desde el punto de vista, una opinión técnica más que una opinión como regulador, sin duda tenemos un inversionista como el fondo de pensiones que tiene un perfil de riesgo determinado. Entonces, también entiendo que por un tema de regulación prudencial es importante que, y en la medida que está cumpliendo un deber fiduciario con todos los partícipes del sistema, pues tiene que tener algún cuidado y diligencia con la administración de estos recursos. No son fondos de capital de riesgo, que podría ser otro segmento que sí podrían asumir un mayor nivel de riesgo o exposición frente a sus inversiones. Por tanto, entiendo que sí, y es un tema estructural que hay en nuestro mercado ahorita, que necesitamos que más emisores participen en el mercado para que existan más instrumentos para invertir. Entonces, se vuelve una suerte de problema que entendemos que en la medida que la economía siga creciendo, se deben generar nuevas oportunidades de inversión para que estos inversionistas que cada vez crecen en tamaño puedan adquirir estos instrumentos. Porque en la medida que tampoco no existan la cantidad suficiente de instrumentos, pues la necesidad de canalizarlos al exterior aumenta, en la medida que no encuentran un calce perfecto entre lo que puede ser los instrumentos que ellos están dispuestos a invertir con los portafolios que tienen hoy en día. Finalmente ellos también son responsables de gestar estos e invertirlos adecuadamente. Ahora, no solamente es el mercado público, que es el que nosotros supervisamos, un mecanismo para lograr canalizar estos instrumentos. También existe el mercado privado de instrumentos. Revisar, no es un tema que tampoco, insisto, está bajo la competencia de la superintendencia, pero el desarrollo de algunos, fortalecimiento de todo lo que es infraestructura, financiamiento de infraestructuras o algunos otros instrumentos en los cuales los fondos de pensiones puedan invertir, pues podrá de alguna manera ayudar a que estos inversionistas pues puedan diversificar de mejor manera su portafolio. Lo que me queda claro, y es una percepción personal, también no compromete a la superintendencia, es el hecho de que finalmente los responsables de gestionar estos recursos son los fondos de pensiones y lo que debemos cautelar como supervisores en general, y lo hacen a nivel del mundo, es que lo hagan con la debida diligencia posible, ¿no? En la medida y esto acompaña a que como economía generemos las necesidades de financiamiento también o la capacidad que el empresario
logre ofrecer proyectos atractivos al mercado, porque finalmente, si yo fuese póngase en el lugar de que usted fuera un gestor de fondos y tiene que responder frente a todos nosotros, va a buscar una posibilidad atractiva de inversión para canalizar sus recursos. Una legislación no lo puede forzar a invertir en A, B, C, D, porque finalmente también fácilmente yo como administrador pues decía, bueno, fue el Estado quien me obligó y por tanto el responsable de la mala inversión fue el Estado y no fui yo. Acá lo que el responsable es el gestor de esos fondos, y el que debe dar cuentas a todos nosotros son esos gestores de esos fondos. Entonces sí creo que es un deber en general, ya no un supervisor, sino es un tema más de estrategia macroeconómica, es apoyar a que se creen más empresas, a que las empresas se generen más capital semilla, más incubadoras financieras, que las universidades tengan una participación más activa de las empresas y generar más oportunidades de financiamiento y de proyectos que sean atractivos para que este tipo de inversionistas puedan adquirirlo, ¿no? A ver, hay dos puntos importantes. Bueno, el primero con relación a que si las empresas del Estado participan o listan sus acciones en bolsa. Yo creo que en general es una buena opción en general que cualquier compañía liste sus valores en la bolsa y pueda tener las ventajas que eso implica, tanto desde el punto de vista de poder acceder a otras fuentes de financiamiento alternativas, como hemos visto, el hecho de aperturar información, la vende mejor, la posiciona mejor en el mercado, pero es una decisión que tiene que ser evaluada sin duda por cada una de las empresas y en este caso por el Estado, si estratégicamente resulta o no lo más conveniente listar sus acciones en bolsa. De hecho, si tú listas tus acciones en bolsa, también parte del supuesto que tienes una intención de abrir tu capital, de incorporar nuevos emisores, de participar activamente en el mercado. Por tanto, debe ser un elemento que uno debe evaluar cuando, ya sea empresa privada o empresa del Estado, esté dispuesta a estar listada en la bolsa. Porque si va a estar listada en la bolsa y va a asumir los costos de estar listada en bolsa que ello implica y no generar negociación o transacción, pues finalmente va a terminar siendo eso, un costo y no un beneficio o una ventaja. Con relación al mecanismo de protección que pueda tener el inversionista en general, es importante tener en cuenta que, como dijimos, invertir en bolsa lleva conllevado un riesgo. Por tanto, es el inversionista quien hace la evaluación con relación a la capacidad de pago que tiene la empresa. Acá no es ahorro, acá es inversión. Entonces, al haber inversión, uno puede ganar como puede perder. Por tanto, no existe ninguna garantía, ningún mecanismo que proteja al inversionista una mala decisión de inversión. Lo que hace la regulación es cautelar que el inversionista, cuando adquiere esos instrumentos, cuente precisamente con la información suficiente para poder evaluar ese riesgo y no sea información, por ejemplo, falsa o información no oportuna que le tome o lo conduzca a una mala decisión de inversión. No existe, al igual que en el sistema bancario, un fondo de garantía, por lo mismo que no es, esto estamos hablando de una inversión y no estamos hablando de un ahorro. Lo que sí existe en el mercado, pero que hay que distinguir claramente la diferencia, es un fondo de garantía, y de acuerdo a la legislación, lo que cubre este fondo de garantía es un mal uso por parte de una sociedad agente de bolsa o de un corredor de valores del dinero o los valores de un cliente o de un inversionista. O sea, lo que intenta es una suerte de seguro o intenta cubrir un riesgo moral vinculado a una mala práctica de una sociedad agente de bolsa. No cubre en ningún caso una mala decisión por parte del inversionista. Y esto es igual, tanto para el fondo de garantía como algunas garantías adicionales que todo intermediario tiene que constituir a favor de la superintendencia para obtener su autorización de funcionamiento. En el mercado primario, lo que les comentaba, cuando las empresas colocan por primera vez esos instrumentos al mercado, y en el mercado secundario, cuando estos valores son trasladados por segunda, tercera, cuarta vez a través del mercado a los inversionistas, que lo que hacen fundamentalmente es buscarle una liquidez o una venta posterior a esos instrumentos. Pero el mercado donde se da precisamente el financiamiento puro, la capacidad de generar y trasladar los recursos de la economía al financiamiento empresarial, se da en el segmento primario. En este sentido, la oferta pública y lo importante que limita la ley es precisamente el concepto de que es una invitación adecuadamente difundida a personas naturales o personas jurídicas a través de medios
masivos para la colocación de estos valores mobiliarios en el mercado. Por tanto, el concepto de masivo, el concepto de medio de difusión, la invitación abierta, difundida en general al mercado, es precisamente lo que se encuentra regulado en la ley de mercado y es la razón de ser del supervisor, en este caso de la Superintendencia de Mercado de Valores. Un concepto importante también vinculado a que esta oferta es de valores mobiliarios, y el valor mobiliario por su naturaleza es aquel precisamente que se coloca a través de una oferta pública, a través de esta invitación masiva, y en donde el emisor no puede generar ninguna limitación a la transmisibilidad o a la transferencia de esos instrumentos. Por tanto, es importante que el inversionista, cuando adquiere estos mecanismos, sepa que el emisor no le pone ninguna limitación o restricción a poder ser transferidos posteriormente a los inversionistas en el mercado. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? ¿Qué se ofrece en este mercado? La empresa, una de las ventajas, como vamos a ver, que tiene el mercado de valores, es que le da al empresario una diversidad de instrumentos que puede colocar. Y esto va a depender básicamente de los requerimientos o del flujo o la generación de efectivo que le va a generar la inversión y para lo cual requiere financiamiento. Es importante, uno a veces piensa, acá yo necesito, por ejemplo, ampliar planta, por ejemplo, yo soy una empresa minera en la cual quiero ampliar mi capacidad de explotación y por tanto necesito hacer una inversión importante. En la práctica podría emitir acciones y colocar en el mercado y atraer a inversionistas que quieran apostar por mi proyecto y por tanto adquirir esas acciones en el mercado. Indudablemente, en una inversión en donde el flujo podría ser o no podría darse en una periodicidad determinada o cuya maduración sea de largo plazo, yo no voy a salir a emitir deuda o obligaciones a plazos menor de un año, porque sin duda el calce entre el flujo que genera mi inversión y la naturaleza del instrumento no va a poder ser calzada. Por tanto, el mercado en general, por ejemplo, la decisión de emitir acciones podría partir por eso, precisamente frente a la expectativa futura de inversión o retorno de la inversión en el mediano plazo. Pero sin embargo, si yo tengo pasivos o una estructura de deuda de corto plazo, por ejemplo, y quiero alargar el plazo de cumplimiento de esa obligación, y por tanto quiero trasladar mi pago futuro a un mediano plazo, porque simplemente no tengo capacidad ahorita en el corto plazo de generar un retorno importante, podría optar por emitir bonos, por ejemplo, en el mercado. Instrumentos que por su naturaleza son obligaciones representadas en valores mobiliarios que me da la posibilidad de pagar el principal en una fecha futura a un plazo mayor de un año y pagar intereses trimestrales durante la vigencia del instrumento. También podría, como mencionamos, emitir obligaciones a plazos menor de un año, a través de la cual también a la fecha de un vencimiento, que puede ser 360 días o cualquier plazo menor a un año, en el cual me comprometo a pagar un principal y a pagar intereses periódicos durante ese periodo de tiempo. Sin duda, cuando yo emito instrumentos de corto plazo, lo que estoy intentando financiar es un flujo de caja, una actividad de muy corto plazo, de repente capital de trabajo para una compañía. Por tanto, el instrumento que yo opte en el mercado de valores va a estar directamente relacionado a la generación o al flujo de dinero que me genere o el requerimiento que yo necesito. El capital preste un tercero, un banco, que es el que evalúa el crédito, aquel inversionista lo hace directamente. Por tanto, el valor el valor de la información es altísimo y por tanto precisamente la legislación, que es la Ley de Mercado de Valores que regula este mercado, como la presencia de la Superintendencia de Mercado de Valores, persiguen precisamente cautelar que este circuito y esta información fluya eficientemente de tal forma que los inversionistas tomen sus decisiones informados y con el menor riesgo posible. En este contexto también es importante siempre delimitar que el supervisor o el Estado no limita a que el inversionista adquiera una inversión o adquiera uno de estos instrumentos. Finalmente, si son riesgosos o no va a depender de la capacidad o la oportunidad. Por ejemplo, cuando una empresa emite un bono, finalmente puede ser que o una acción, puede ser que las perspectivas de ingresos futuros no sea tan fácil de determinar, pero finalmente el inversionista tiene que estar en la capacidad de evaluar con la información que el emisor ponga a su disposición si esta inversión de alguna manera puede tener un flujo predecible hacia el futuro. Finalmente, el Estado no limita que un emisor coloque un instrumento en el mercado si es que tiene mayor o menor capacidad de pago. Finalmente, el inversionista tiene que evaluar que el emisor tenga o no esa capacidad de pago y finalmente asumirá el riesgo y por ese riesgo pedirá un interés mayor o un retorno mayor al emisor.
Por tanto, el rol del supervisor y el rol de la ley de mercado de valores preside precisamente que el inversionista cuente con la información suficiente y le exige al emisor revelar una serie de información con periodicidad, con calidad y oportunidad suficiente, precisamente para que este mercado pueda fluir eficientemente. ¿Puedes retroceder la anterior? La anterior también. Solamente para repasar algunos conceptos que son importantes muy rápidamente. La ley de mercado de valores regula todo lo que es la oferta pública, ya sea en el mercado primario como en el mercado secundario. Esto es, lo importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos del mercado de valores es inicialmente enfocarnos en los dos principales actores que interactúan en este mercado. Por un lado tenemos las empresas, tenemos las... Gracias, sí, está un poquito pequeño. Tenemos las empresas o los emisores que por un lado requieren financiamiento para desarrollar su actividad económica y para lo cual requieren invitar a los inversionistas al mercado a adquirir estos instrumentos. El que una empresa se lance al mercado, por ejemplo, para financiar su actividad productiva, para reestructurar sus pasivos, para lograr capital de trabajo, requiere de alguna manera colocar diversos instrumentos al mercado, ya sea acciones, bonos o instrumentos de corto plazo, y ofrecerles a los inversionistas un retorno atractivo para adquirir esos instrumentos, o otorgarles un derecho, ya sea en la capacidad de participar en las decisiones de la compañía, en participar en los dividendos cuando uno emite acciones, o en todo caso ofrecerles el pago de un dinero a una fecha determinada y el pago de un interés en un periodo determinado. Para esto, sin duda, las empresas tienen que emitir estos instrumentos y hacerlos atractivos a los inversionistas. Para ello, precisamente, para que este mercado se dé y se pueda contactar las empresas deficitarias de recursos y aquellos inversionistas superavitarios de recursos que requieren colocar su dinero en alguna atractiva alternativa de inversión, precisamente es que se desarrolla todo este mercado y se regula y se genera una serie de reglas de juego de tal forma que tanto emisores como inversionistas tengan la confianza suficiente precisamente para adquirir estos instrumentos. Sin duda, cuando hablamos de un mercado público, no cuando hablamos de un mercado privado, en donde yo puedo ser una empresa y quiero invitar solamente a mi familia, a mis amigos, a financiar la actividad, a adquirir estos instrumentos, ser accionistas de mi compañía, no se requiere la tutela del Estado, al no haber un interés público que cautelar. Pero cuando el emisor, en lugar de colocarla solamente a un grupo pequeño de inversionistas, quiere abrir esta oferta a todo el mercado, a todo el público en general, utilizando medios masivos de difusión, a través de la prensa, a través de la invitación a todos los agentes económicos a adquirir esos instrumentos, es que existe un interés público que cautelar en la medida que sin duda un emisor o una empresa se encuentra en mejores condiciones desde el punto de vista de manejo de información versus el inversionista que no tiene la capacidad o no es la que genera esta información. La importancia, por ejemplo, de que un inversionista cuando adquiere unos instrumentos conozca los estados financieros de una compañía, conozca de hechos económicos que de alguna manera pueden influenciar sobre la volatilidad o el comportamiento futuro de una acción o sobre la capacidad que tiene una empresa para cumplir los compromisos que asume en el mercado. Para ello requiere información y requiere no solamente que la información esté en la oportunidad de vida, sino que esta información también sea publicada con la veracidad y con la cantidad suficiente y a través de los medios masivos de difusión necesarios a efectos de que puedan tomar sus decisiones en las mejores condiciones. Sin duda, en un mercado público en donde tenemos un emisor que es el que genera la información y tenemos un inversionista al cual requiere la información para tomar sus decisiones, existe una suerte de asimetría en el contexto en que el emisor va a ser naturalmente proclive a dar la menor información posible, de tal forma de que el inversionista adquiera o pague por los instrumentos el menor precio posible, y por otro lado el inversionista va a requerir de la mayor cantidad de información precisamente para poder estar en la misma capacidad que el emisor para poder tomar sus decisiones adecuadamente. A diferencia del sistema bancario, en donde existe